Hola, hola, muy buen día. ¿Cómo te va? Y acá estamos, como todos los mediodías, para acompañarlos. Sí, seguramente o estarás comiendo, estarás preparando la comida, estarás alistando a tus chicos para llevarlos a la escuela, o recién habrán llegado y la casa es un bolonqui, o simplemente estás mirando en esta compañía de mediodía que te propone Litoral Televisión y La Otra Mirada. Hoy tenemos un programón, vamos a hablar de justicia y vamos a hablar de salud. Nos va a visitar el doctor Sebastián Marichal, fiscal del MPA, y todas estas modificaciones que han surgido dentro del MPA hace 2 años, que acá a la provincia le transfirieron toda la cuestión del narcomenudeo. Y no sé si todos los días, pero 3 o 4 veces por semana hay allanamientos, algunos como pasaron estos días pasados que no tienen, no encuentran lo que por ahí fueron a buscar, pero sí hay mucho y mucho por hacer. También quizás alguna crítica a Nación, porque cuando Nación delega esta facultad en la provincia de atender el narcomenudeo, lo hemos explicado acá en varias oportunidades con el doctor Aldo Alurralde, juez federal, no transfirieron recursos, o sea, le dieron el problemita, pero no le dieron con qué bancarlo. Pero dentro de lo que tiene el MPA se ocupa y bastante de este tema, entre otros temas también. También vamos a hablar con el doctor Marichal del cambio de postura que tuvo el MPA en estos últimos tiempos respecto a, no sé si decirlo mano dura, si es el término, pero a ponerse por ahí un poquito más firme con ciertas cuestiones, obviamente induciendo también a los jueces que hagan lo propio, que se pongan un poquito más firme, porque es un reclamo que hace toda la sociedad en su conjunto. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades acá con el doctor Marcos Altamirano, la famosa puerta giratoria, ¿sí? Pero antes vamos a ocuparnos de la oncología, ¿sí? De los diagnósticos, los abordajes en el tratamiento del cáncer en toda su gama, en todas sus facetas. Y recién lo hablaba con nuestro primer invitado, el doctor Anselmo Bertetti, y yo le preguntaba, ¿hay más casuística ahora respecto de gente con cáncer? De niños, porque han aparecido casos de niños con cáncer, con leucemia también, algunos que han tomado estado público porque hacen algún tipo de colecta para los tratamientos también. Me dice, me gusta el tema, me gusta hablar de eso, porque corresponde también a una cuestión geográfica, a una cuestión de contaminaciones y un montón de cosas más que lo va a explicar mejor el doctor Anselmo Bertetti, oncólogo. También vamos a hablar del diagnóstico a tiempo, algo que en todas las especialidades de la medicina, si hablamos por ejemplo con los gastroenterólogos, el cáncer de colon, el cáncer de mamas, todos los métodos diagnósticos que hoy tenemos a disposición, que son muchos, usados a tiempo, generan un mejor abordaje y mejorar una calidad de vida impresionante. Hay gente que está 20, 25, 30 años conviviendo con esta realidad, pero hoy con el diagnóstico previo, bastante a tiempo y los buenos abordajes que tenemos, se puede lograr una muy buena calidad de vida. Gente, de esta manera comenzamos La Otra Mirada. Dale. Bien, estamos comenzando ya el programa con el doctor Anselmo Bertetti, oncólogo, y a veces lo lindo son las charlas previas, cuando uno antes de empezar el programa se pone de acuerdo de cómo abordar distintas temáticas, y recién me decía el doctor Bertetti que hay que poner el foco
en el diagnóstico a tiempo, más que precoz, a tiempo. Hoy tenemos, por ejemplo, mamografías, análisis que se pueden hacer las mujeres, ya sean cuando van al ginecólogo, a la ginecóloga o en sus casas también, descubrirse, conocer el cuerpo. Me decía Anselmo, es importantísimo conocer el cuerpo. ¿Viste una manchita rara? ¿Sentiste algo? ¿Cuánto hemos hablado acá? El mes de marzo, el mes del cáncer de colon, el mes de octubre, que ahora dentro de poquito, el mes del cáncer de mamas, pero todo lo que está tomado a tiempo, después, con un buen abordaje, con un buen tratamiento, te permite una calidad de vida, no sé cómo se diría, Anselmo, prolongar la vida también en algún punto. ¿Cómo te va? Buenos días, Daniel, gracias por la invitación, siempre muy amable. Bueno, siempre lo mejor que le puede pasar a un paciente es no llegar al oncólogo. La manera de no llegar al oncólogo es tener lo que se llama el tamizaje, el screening, el mapeo en general de su salud, con los chequeos clínicos completos que corresponden por edad y eventualmente por síntomas. Con lo cual siempre es muy importante recomendar los cuidados de la salud. O sea, primero, tener una conducta vital adecuada, hacer ejercicio físico, tratar de evitar los tóxicos, tener en cuenta los antecedentes familiares para consultas previas y después tener siempre un médico clínico de cabecera que haga los chequeos pertinentes y correspondientes a la edad, que corresponden a esto que te decía, al tamizaje, al screening o a la búsqueda. ¿Qué es la búsqueda? La búsqueda de una enfermedad. En el caso de si es oncológica, tratar de diagnosticarla de la manera más inicial posible. ¿Por qué? Para lograr, por supuesto, una tasa de curabilidad mucho mayor. Toda patología oncológica agarrada de manera inicial es curable. Perfecto. Toda. Yo conozco casos al día de hoy. Mira, uno que me viene en la cabeza, porque esta mañana estuve en el Consejo Deliberante, Hugo Firmán, que si bien el concejal no lo agarraron tan ahí, ya lo agarraron, pero hace 10 años lo operaron, 8 años lo operaron, está fantástico. Y así te puedo citar un montón de casos de gente que yo tengo una tía abuela, falleció cuando yo era chiquito, pero tuvo 25 años con otros métodos de rayos, cuando la quimio no existía tanto como ahora, los abordajes eran muy precarios, estoy tirando 50 años atrás. Entonces, pero en el diagnóstico previo, en agarrar a tiempo, cuando vos ves que hay una cosita así chiquitita, ahí está el secreto. El secreto está en diagnosticarlo tempranamente para tratar de utilizar una herramienta terapéutica X, ya sea cirugía, ya sea tratamiento radiante, ya sea medicamentoso, ya sea hormonal, etcétera, como para tratar justamente de controlar el avance o la ramificación de la patología, con lo cual lograr siempre el intento curativo. ¿Por qué? Para brindarle al paciente no solo calidad de vida, sino prosperidad en la vida, digamos, lograr lo que se llama que me salía la prosperidad sobrevidas globales buenas, o sea, normales, básicamente. Excelente. ¿Y se puede hacer una vida normal? Sí. Una vez que ustedes lo tienen, como diría, muchas veces 99% curados. Es la intención inicial de la oncología en todos los estadios de la enfermedad es tratar de lograr que el paciente haga la vida más adecuada y normal posible, por supuesto que de acuerdo a cada situación, pero lo más normal posible. Qué bien. ¿Vos no notás un incremento desde que te recibiste, hiciste la especialidad ahora, un incremento en los casos, en la casuística, tanto sea de adultos como veo muchos casos de niños? Es una buena pregunta. Hay varias formas de responderla. Bien. Primero, a nivel global, es cierto que hay mayor cantidad de diagnóstico de patología oncológica, pero tiene que ver con varios factores. Vamos a hacer el primero. El primero es el aumento de la población global. Con lo cual, si hay aumento de población, hay aumento de... En 30 años se duplicó la población. Al haber aumento de población, hay aumento de casos, porque tienen que ver mucho con la edad y la sobrevida global de las personas. O sea, mientras la gente más vive, más riesgo hay. Esa es una cuestión. Lo otro es la mejora en los estudios diagnósticos y la capacidad de detección, con lo cual hace que uno detecte mayor cantidad. Vos pensás que a grosso modo a principios del siglo XX la mediana de sobrevida para una mujer era de 55-60 años y la de un hombre 45-50, con lo cual la chance de desarrollar una patología oncológica en 40-45 años era baja. Y el cáncer no representaba ni el top 30 de las patologías diagnosticadas. Eso se fue extendiendo la vida de las personas y hoy, promediando los 82, 83 años, hay mucho más tiempo en la vida de desarrollar una patología neoplásica. ¿Por qué? Porque también el cáncer en algunas situaciones es hereditario, en algunas situaciones es por los tóxicos, tabaquismo, alcohol, algunos otros elementos, y otros tienen que ver con el envejecimiento del ADN, digamos, la poca capacidad del cuerpo de regenerar o arreglar el ADN dañado por la edad, precisamente. Entonces,
hay más chances de desarrollar. O sea que la edad también es un factor de riesgo para desarrollar una patología neoplásica. Bien. Yendo a la otra pregunta tuya, si hay más casos en niños o no, también hay que entender que nos va a pasar a nosotros en Reconquista. En Reconquista, que hoy por hoy con el Centro de Oncología va a nuclear el tratamiento, si Dios quiere, de la patología neoplásica oncológica de la región, o por lo menos de lo que corresponde al norte de Santa Fe, y en un ámbito que no es anónimo, donde en ciudades chicas todo el mundo se conoce con todos, entonces se puede hablar más fácilmente de la enfermedad, uno va a aparecer y va a empezar a notar como que hay más casos, porque el amigo de tal, porque el tío de tal, porque mi primo me escuché que tal. Pero la realidad es que la ciudad se va a comportar como un embudo, porque muchos pacientes van a venir y se va a nuclear la patología que hay, va a parecer que hay más. Claro. Las estadísticas nacionales, y si uno lleva las estadísticas locales y las quiere comparar, son relativamente similares, no hay demasiada diferencia, tanto para adultos como para niños. Obviamente, la enfermedad oncológica en niños tiene mucho impacto emocional, es una realidad, digo, a todos nos afecta, es entendible, con lo cual es una noticia que también va más de boca en boca, circula mucho más, entonces pareciera que uno lo escucha más frecuentemente, y cada vez que uno escucha esa noticia, también está más alerta para otra. Entonces, cuando escuchaste 2 casos ya parece frecuencia, claro. Cuando escuchaste 3, más todavía, pero es una impresión del aumento del número, pero no necesariamente aumenta globalmente en el número duro. Este embudo que te digo que se va a transformar Reconquista y que va a suceder, y lo estamos viendo, va a ver que uno lo note más tanto en la calle como en los centros de atención médica. Se van a notar que hay más pacientes con diagnóstico de patología neoplásica o incluso con sospecha de patología neoplásica para hacer diagnóstico, para consultar con otros especialistas, cirujanos, imagenólogos, gastroenterólogos, clínicos, etcétera, como para tratar de llegar o arribar a un diagnóstico o eventualmente derivados para un tratamiento específicamente oncológico. Se va a notar eso. Qué bueno, Anselmo, yo no me canso de decirlo. Bueno, ¿hace cuánto que estás a cabo? 3 años. 3 años. El doctor Nikish, que es cirujano oncológico. O sea, que empecemos a tener... Yo pasé el otro día por el Centro de Oncología y Radioterapia de Reconquista, ahí por calle Turraspe, y veo que los médicos y los terapeutas que se han asociado respecto del abordaje integral, hay nutrioncólogos, hay kinesiooncólogos, hay la diversidad de ramas de la medicina, cómo se han especializado. Tenemos psico-oncóloga, como es la licenciada María Florencia Martínez, por ejemplo, pero cómo se ha abierto eso. De hecho, me escribía Romina, le mando un cariño grande a Romina Lugo, me dice, tenés que invitar a las chicas de Rosas de Caucanicás. Estuvieron 2 veces acá, la doctora Orlando ha ido a remar, creo que a Bariloche, no sé dónde fue a remar. Correcto. Y hay abordajes, sé que la vez pasada hicieron un trabajo con los chicos que están con el tema de los oncofungi, o sea que como que se abrió mucho esto del abordaje integral, psicológico, físico y demás, pero qué bueno que haya sido todo acá, en nuestro norte, porque antes tenías que irte sí o sí. De hecho, yo sé que hay muchos pacientes que por ahí son atendidos, operados, lo que sea en Santa Fe, pero continúan el tratamiento acá. Correcto. Con vos, con Orlando, con quien sea. Correcto. Bueno, la transformación a lo largo de los años de la patología oncológica en sí ha ido mejorando desde el punto de vista diagnóstico, fue mejorando desde el punto de vista terapéutico muchísimo, con lo que conlleva que las personas viven mejor, viven más, y no requieren solo la atención del oncólogo, sino este abordaje integral que decís vos, por muchos factores, por una cuestión de tipo laboral muchas veces, una cuestión de tipo social, familiar, sexual, todas cosas que importan en la sobrevida de las personas y requieren tratamientos no solamente medicamentosos de la enfermedad, sino soporte físico con la kinesioterapia, soporte clínico por las patologías que se van agregando por los años, hipertensión, diabetes, cualquier otra que pueda sucederse, la psicooncología para tratar de acomodar muchas veces cierto tipo de carga emocional que a veces uno mismo no puede manejar, lo mismo que la cuestión nutritiva, a veces incluso no solamente por la enfermedad, a veces por los tratamientos que se ve alterada la calidad nutricional de las personas. Entonces ya no es más el trabajo del oncólogo solo dando una indicación con un papelito, sino es que necesitamos también del equipo grande, incluidos los cirujanos, todos, no quiero dejar afuera a nadie, necesitamos esto y aparte esta interconexión, que gracias a Dios lo bueno que se está armando en Reconquista es que estamos empezando a trabajar en un equipo muy integrado entre todos, donde nos llamamos, nos escribimos, nos pasamos información de los pacientes cuando necesitamos cierto tipo de
elemento particular de cada una de las especialidades. Los comités de tumores ayudan mucho, que los comités de tumores son las reuniones entre los especialistas para discutir casos complejos que requieran... Como un congreso, pero virtual. Es como un mini congreso donde nos reunimos, discutimos el caso clínico, ponderamos la evidencia médica que hay para determinado caso, determinada patología, y damos la perspectiva en base a lo que conocemos del paciente. Nos sirve muchísimo también para aprender. Tenemos comités locales, comités que hacemos provinciales y nacionales. Hay muchos. En Reconquista participamos en todos. Los médicos de los equipos participamos en todos porque aparte también es una herramienta de aprendizaje. Uno aprende del colega, aprende y sirve. Me decía una dermatóloga que en su momento había detectado un lunar feo, qué sé yo. A veces los mismos dermatólogos te hacen una pequeña incisión, una pequeñita, lo que pueden hacer en consultorio. Dice, no, se lo mandé a Nequish para que le saque un poco más. Para que vaya un poquito más adentro y a partir de ahí pida la biopsia. Entonces, pero hay muy buena conexión entre todo el grupo médico de las distintas especialidades para decir, che, mira, hasta acá llegué yo te puedo sacar un lunarcito chiquitito, pero o un papiloma o lo que sea, pero que hay que escarbar un poquito más, recomiendo, como que sacarle un poquito más, andar un poquito más a fondo, no sé si hay alguna raíz, yo hablo con una ignorancia importante, entendeme, Anselmo, pero dice, y hacer la sutura que tenés que hacer, dame tu impresión también, que vos estás habituado como cirujano oncológico, en el caso de Nequish, a ver la pesquisa inicial y vamos a mandarlo a biopsia, ¿no? Los oncólogos tenemos una cierta alma de muy quirúrgicos y cuando hablamos con los cirujanos, en el caso de Leandro, uno busca que la cirugía tenga un criterio oncológico, buscando que la enfermedad pueda salir entera, que no exista remanente de la enfermedad fuera de la muestra que se sacó, como para tratar de lograr esto, la eliminación completa del tumor en el lecho donde se encuentra, por ejemplo, el caso de melanoma que estás usando vos. Y esto de la interconexión es muy bueno porque, te repito, que siempre digo algo y se lo digo mucho a los pacientes estos. Los oncólogos no competimos entre nosotros, no hay una competencia laboral. Qué bueno. Es muy común que oncólogos de distintos lugares se manden o se deriven pacientes entre sí, sobre todo si hay un conocimiento de que el colega maneja una patología mejor que uno, la conoce más, y si uno piensa en el beneficio del paciente, uno es algo que trata de hacerlo permanentemente. O sea, si yo sé que un oncólogo de Santa Fe, de Rosario, de Buenos Aires, maneja una patología mejor que yo, o necesito consultarlo, es muy fácil comunicarse, hacer un comité de tumores, pedir recomendaciones, presentar el caso y de manera abierta, sin necesidad de tener una situación de competencia laboral. A eso voy, digo, ¿no? Somos muy abiertos en esa parte. Tengo un caso muy amigo mío, con un perro, un Shar-Pei, que un veterinario acá le detecta en una pata cáncer. Y fueron a un oncólogo veterinario en Santa Fe, el único especialista que hay desde Rosario hasta Resistencia, que se dedica, entre otras cosas, veterinario, a la oncología animal también. Me mató, me sorprendió. Hola, buenas tardes, soy Héctor, esposo de Miriam Robledo. Excelente oncólogo, mi señora hace 3 años que se atiende con Anselmo, un abrazo grande para él. Me dice Juan, ¿podría preguntarle al doctor qué incidencia podría tener el empleo de glifosato en la agricultura? A ver, hablamos de tóxicos, ¿no? Sí, los tóxicos, bueno, un beso a Miriam. Eso es uno, pero bueno, ahí qué sé yo. Está bien la pregunta porque siempre hay un miedo. El envase plástico que consumimos cuando vamos a la roticería ya está largando plástico, ¿no? Hay un miedo generalizado. Es una pregunta válida la que hace el señor. Hay un miedo generalizado. La verdad que el glifosato no es una de los elementos con mayor capacidad de poder residual como para pensar en que eso pueda llegar a ser un contaminante y oncogénico. No existen de uso cotidiano elementos, drogas, no deja de ser una droga el glifosato, que generan una patología neoplásica per se. Obviamente que la actualidad, yo no soy un experto en campo, pero la actualidad del campo hace que se utilicen elementos agroquímicos que son relativamente poco remanentes en el suelo. No sucedía eso en otras épocas, cuando se necesitaban órganos fosforados, organoclorados, que eran mucho más riesgosos y que sí tenían un poder oncogénico mucho más grande. Las nuevas drogas que se utilizan como herbicidas o otros plaguicidas suelen ser mucho más tolerantes. No necesariamente hay una asociación directa entre
digo el del glifosato porque es uno de los más comunes, pero el 2,4-D u otro tipo de elementos con la producción o el aumento de incidencia de patologías oncológicas en las regiones de uso. No está directamente relacionado. No, es algo que vos estés viviendo en el medio del campo y te fumigan arriba de la cabeza. Bueno, pero eso es una toxicidad que sucede con cualquier elemento, claro, digamos. Si uno se intoxica con aspirina o con paracetamol, también tiene altos riesgos de generar patología grave. No hay que ir a los extremos y hay que ver cada situación puntual. Hola, buenas tardes. Quisiera que el doctor me comente cuáles son los síntomas si una persona tiene cáncer de pulmón. Bueno, el cáncer de pulmón, hay que entender esto, es uno de los tumores más frecuentes de la población y de los más frecuentes de la población mundial, no solamente por incidencia, sino por mortalidad, digamos, es uno de los tumores más graves. Dicho eso, también es uno de los tumores que mayor cantidad de terapéutica tiene, una amplia gama de tratamiento. Hoy ya no existe más el cáncer de pulmón como única entidad. Hoy hay muchísimas variantes y cada variante se trata de manera específica. Uno puede hablar no solamente de la cuestión del tipo de célula en la que estamos tratando, o sea, es una célula de origen glandular tumoral, de célula epitelial tumoral, de una célula endocrina tumoral, sino aparte lo que representan las expresiones de esa célula. Si hay mutaciones que se expresan y para cada mutación tenemos un tratamiento diferente. Entonces, cada mutación que tiene cada tumor de cada persona puede tener, si es que está esa mutación, un tratamiento dirigido. Eso se llama terapia target. O sea, se ataca muy bien. Con respecto a la pregunta del caballero, gran parte de los tumores de pulmón se presenta con síntomas que tienen que ver muchas veces con lo respiratorio, la tos, también con la cuestión ponderal, pérdida de peso, tos a veces acompañada de otros elementos como sangrados, esputo con sangre, trastornos en el apetito. Puede ser, muchas veces son asintomáticos y se presentan después con los síntomas propios de la enfermedad avanzada, de las metástasis que pueden dar. Más o menos, a grosso modo es eso. Y por supuesto, el tema de a veces el dolor torácico que puede aparecer. Bien. Saludos al doctor Anselmo, gracias por ese carisma y lo persona que es, dice la familia Quintana. Y así me están llegando un montón. Pero vamos a hacer una pausita y se me abre mucho la cabeza porque vos hablabas de las distintas variantes, si era glandular, si era endocrinológico, si era acá. El cáncer es una degeneración celular. Yo la dejo para después. Pequeña pausa, hacernos tus consultas ahí, como está en pantalla, 59 14 50. Y agradecer, ¿no?, a todo el equipo de Radio Oncología Reconquista que están ahí por calle Inturraspe. La verdad es que me decía Anselmo recién antes de comenzar, estamos a 5 o 6 meses de trabajar a pleno, incorporando inclusive otras terapias, otras situaciones, lo cual pensar que hablábamos hace 1 año y medio atrás como una fantasía y hoy es una realidad. Pequeña pausa y ya venimos, dale. A todos nos encanta viajar con estilo, ya sea en el agua, en tierra o incluso en tu moto. En Todo Comercial contamos con las marcas de mayor prestigio, desde embarcaciones, motores, hasta la gama más completa de motos de agua Cedu. Te brindamos la oportunidad de elegir el auto o moto 0 kilómetro de tus sueños. En cualquier ámbito, ya sea en rutas o en agua, te ofreceremos una experiencia de primera clase. Si aspirás a un viaje inolvidable, somos el lugar indicado. Medicina Laboral, el servicio de excelencia que su empresa necesita. El equipo de profesionales con experiencia, respaldo y prestigio del Sanatorio Padre Pío. El servicio más completo en exámenes médicos, programas de capacitación, vigilancia en el ámbito laboral, y el objetivo de alcanzar el mejor ambiente saludable de trabajo y que perdure en el tiempo. Elaboramos el programa de salud de acuerdo a los requerimientos de su empresa. Medicina Laboral, Sanatorio Padre Pío. Bullati Materiales. Desde hace décadas acompañamos tus proyectos. Todo para la construcción. Herramientas, ferretería y aberturas. 4 sucursales para estar cerca. Ruta 11 y calle 45, Boulevard Perón 2095, Ruta A009 y calle 87, Roca 2615. Bullati Materiales. Construimos junto a vos las bases de una sociedad mejor.
Desde esos mates en la plaza hasta los almuerzos en familia, nuestros productos son el centro de tus momentos. Nos enorgullece ofrecerte lo mejor, con cariño y una sonrisa en cada visita. Ser parte de nuestra familia. Super Cristian, 40 años junto a vos, con la misma dedicación de siempre. 52 años de servicio a la vanguardia, innovando siempre. Sanatorio Reconquista, tu salud en buenas manos. Lubricentro del Soto Hermanos, una alternativa confiable a la hora de buscar soluciones en el funcionamiento de su vehículo. En Service ofrecemos revisión completa de fluidos, cambio de aceite y filtro utilizando marcas de primer nivel. En alineación y balanceo contamos con tecnología de última generación. Incorporamos venta de repuestos para tren delantero, bieletas, amortiguadores extremos, bujes, parrilla. Lubricentro del Soto Hermanos, Rivadavia 1430, mucho más que un lubricentro. Tomografía computada Reconquista. Sigue incorporando tecnología de excelencia. Nuevo resonador magnético General Electric de alto campo, de 1.5 Tesla. Resonancia cerebral. Angioresonancias. Resonancia cardíaca. Resonancia de tórax, abdomen y pelvis. Resonancia mamaria. Tomografía computada. Iriondo 927. Teléfonos 420-762 y 424-637. Tenemos nuevos planes. Entra a toyotaplan.com.ar y llévate tu Toyota en cuotas. Toyota Plan, un plan distinto. Amiun, concesionario oficial Toyota, en Ruta 11, Rotonda Sur, Reconquista. Teléfonos 423-500, 426-332 y 437-118. A simple vista, estas dos piezas de hormigón son similares, aunque en realidad son muy distintas por dentro. En Ormax producimos cada uno de nuestros hormigones de acuerdo a los máximos estándares internacionales, con calidad certificada ISO 9001. A la hora de invertir, elegí lo mejor, porque tu obra es lo más importante. Ormax Hormigones. Más calidad, más servicio, siempre. Bien, y siguen llegando mensajes. Buenos días, muy lindo programa, Daniel. En un chequeo de análisis de rutina, ¿puede ver algún valor que nos dé pistas que estamos procesando un cáncer? ¿O hay algún análisis específico para eso? Nos dice Susana. Ya te lo vamos a contestar, Susana. Tengo entendido que hay un laboratorio que tira unas siglas, que te dice alguna cosita, que en alguna vez me lo supieron hacer, pero bueno, vamos a preguntarle bien al doctor Anselmo Bertetti, oncólogo. Pero hay otro colega del doctor Bertetti, que es el doctor Sebastián Guerrero, otorrino laringólogo, médico cirujano, especialista en nariz, garganta y oídos, que atiende los lunes, miércoles y viernes en el Centro de Alergias y Especialidades Médicas de calle 9 de Julio al 1465 y los martes y jueves en el Sanatorio Norte de Avellaneda. Recordá, niños y tercera edad, 50% de descuento, y tenés el teléfono fijo y el móvil del doctor Guerrero y de las clínicas para que hagas tu consulta y reserves tus turnos, ¿sí? Atención para los inversores, una oportunidad laboral, se vende en leasing. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma de venta en cuotas de un camión. Esto lo hace Pulquipac Reconquista, es un camión Mercedes-Benz, ¿sí? Un 1634 es el modelo. La atención es que esto tiene una financiación en 24 cuotas
Y aparte se lo vende con trabajo disponible todo el año. O sea, te venden el camión, vos lo podés pagar bajo el sistema de leasing, que es como una suerte de alquiler, pero que terminás comprándolo al final del recorrido. Mirá qué pinta tiene el camión, ¿sí? Y aparte te aseguran laburo, o sea que lo vas a poder pagar con el laburo. Tenés que comunicarte al 52 85 66, ahí está el botón del teléfono, 52 85 66, el camión está en un galpón, lo podés ir a ver, probarlo. Excelente oportunidad que te ofrece Pulqui Pack. Decía esta televidente, Anselmo, si hay alguna pesquisa de laboratorio que uno pueda decir... Es una buena pregunta, a veces puede llevar a confusión, voy a tratar de ser claro. Existen algunos parámetros que se pueden medir en sangre, que son los que se hacen en cuestiones estadísticas, el recaudo de determinado tipo de patologías. Un ejemplo claro es la solicitud de un análisis de sangre, como el PSA, que es una proteína que genera la próstata y sobre todo la próstata con células que puedan tener cierto tipo de tumor, donde uno lo mide en sangre y de acuerdo a los valores uno puede interpretar o inferir de que puede haber una patología a nivel prostático. El tema es que no es 100% específico las pesquisas en sangre. Es el PSA que nos tenemos es un ejemplo, es un ejemplo, hay varios. Los que llaman los marcadores tumorales no necesariamente son diagnósticos. De hecho, hay patologías benignas que también los pueden aumentar. Perfecto. Así que hay que tener cuidado con eso. Lo que sí voy a poner un paréntesis de que en un futuro no muy lejano, y todavía está en etapa de desarrollo investigacional, pero con cierta utilidad en algunas patologías está lo que se llama la biopsia líquida, que es la búsqueda de células, o mejor dicho, ADN tumoral circulante en la sangre, de cuando se rompe o se muere o se ataca una célula, para saber si hay alguna célula tumoral activa. Eso todavía es relativamente investigacional, pero va a pasar, por cómo progresa la oncología, va a pasar eso. Qué bien, ¿eh? Mirá qué buena esta pregunta, porque algo habíamos hablado, me dijiste, haceme la pregunta, no hay problema cuando yo te interpelé antes del programa. Buenas tardes, ¿qué opina el doctor sobre los plásticos? Las botellas de agua mineral, por ejemplo, etcétera. Investigué y dice que es muy malo para la salud. Y le agrego el teflón también, que vi la película esa del caso Dupont y me quedé así re virunchi. Bueno, a ver, los tóxicos asociados a elementos de uso cotidiano, todo tiene que ver con el tema del uso. Digamos, los plásticos expuestos a altas temperaturas, al sol, no cuidados, que no tengan una buena trazabilidad en el cuidado de, sobre todo los que transportan elementos comestibles o bebibles, sí, por supuesto que pueden generar toxicidades. Esto es general, digamos. Uno podría decir que el material más inerte para el transporte de un alimento es el vidrio, digamos, pero no es que eso necesariamente genera toxicidades extremas o por acúmulo, tampoco, no es tan así. No te entiendo el mensaje. No, Yamila, escribime, porque no te entiendo absolutamente, parece que está escrito en ruso. Ilegible directamente. ¿La picazón en el cuerpo puede ser un síntoma de cáncer? Puede haber algunos tumores raros que se manifiesten con prurito, fundamentalmente los que tengan cierto tipo de afectación a nivel hepática, donde aumenta o se produce el bloqueo de la eliminación de lo que llaman sales biliares. Las sales biliares como evento adverso te ponen o amarillo en el cuerpo y generan prurito, pero estamos hablando de un compromiso bastante importante. Una picazón común, un rash, no necesariamente, digamos, sería raro, pero a ver, como posibilidad o abanico de posibilidad de presentación es muy amplio, pero no es un síntoma cardinal. Perfecto. Acá hay un saludito muy especial que te manda la doctora María Ramírez, tocoginecóloga del Hospital Reconquista. La tenemos que invitar a la doctora Ramírez que venga. Muy Dani, bueno. Saludos a Anselmo de parte de la doctora Ramírez, decirle que es un grosso, que lo estoy mirando, trabajamos juntos. Gracias, Mariela, un cariño grande también. Gran persona, sí. Bueno, y así se suceden las preguntas. Me dice, ¿por qué no se...? Volvemos al tema del glifosato, nos dice Juan, dice, ¿por qué está prohibido en Estados Unidos y en los países de Europa? Hay reglamentaciones de países y demás, si vos te vas a Brasil también las cosas cambian. O la pregunta, Nancy, ¿las vacunas del COVID tienen incidencia en los cánceres actuales? Cuando hablamos con todos los médicos les cae de maduro la pregunta siempre del COVID, ¿no? Bueno, no hay evidencia, digamos, y vamos a plantear el peor escenario y supongamos que uno tiene que pensar que podría llegar a ser un factor causal o de riesgo, no se va a ver de manera inmediata, por una cuestión muy básica. La enfermedad oncológica no surge de un día para el otro.
Bien. Lleva mucho tiempo de evolución. Y esto es un poco, siendo la pregunta que me hiciste antes del corte vos, lo que te voy a decir clarito y tratar de diferenciar lo que es la célula normal. Vamos a aclarar lo que es la célula normal del cuerpo. Todas nuestras células tienen un programa que siguen a rajatabla, escrito en el ADN. O sea, venía de antes, de panza, el ADN, no necesariamente. Sí. El ADN, desde el momento que se empieza a crear nuestro cuerpo, tiene un programa para cada célula del cuerpo. Cuánto vive, qué función cumple, qué hormona secreta, digamos, qué sistema defiende, sistema inmunitario, sistema óseo. Cada una de las células tiene ese ADN, que es el mismo ADN para todas las células, pero que se activan distintas partes del ADN para su función. Como si fueran subprogramas, cada una tiene un programa determinado. Es un subprograma del mismo ADN, del mismo programa. Doy vuelta a la página. ¿Qué sucede con la célula tumoral? La célula tumoral goza de ciertas capacidades que la célula normal no. Primero, la capacidad de inmortalidad, la capacidad de reproducirse indefinidamente. ¿Por qué? Porque el gen donde está programada su propia muerte lo tiene abolido. Ese es un ejemplo. Lo otro es la producción de elementos de autoalimentación y autoestímulo, digamos, de que se produce su propio estímulo para crecer y reproducirse. Produce sus propios elementos que generan vasos sanguíneos, evaden la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo. Por eso también los tratamientos se dirigen muchas veces a los distintos tipos de tumores, porque no son todos iguales. Algunos realizan o tienen algún tipo de rechazo al sistema inmune, otros tienen rechazo al sistema vascular, otros tienen rechazo a determinado tipo de estimulante proteico, etc. No importa, que parece complejo, pero no son todos los tumores iguales. Cáncer es una palabra muy global para definir al comportamiento de la célula, pero no a la enfermedad en sí de cada órgano. Qué bien. A ver, yo te había preguntado antes del corte que el cáncer era un degeneramiento celular. No, el cáncer es un alien. ¿Viste la película Alien? ¿Qué hijo de mí? El alien, ¿viste? Que chupaba del otro, se criaba en la panza y se desarrollaba. O sea que el cáncer sí es una célula de la más jodida. O sea, que realmente tiene todo encarajinado, porque no es que vos decís, bueno, es maligna, no. Se autoalimenta, no lo puedes destruir, se reproduce solo, o sea, tiene lo peor de lo peor de lo peor de la naturaleza. Bien, la definición es una célula que se independiza del mandato corporal, del mandato del ADN. Empieza a hacer su propia vida. Ese es el resumen de cómo se comporta una célula tumoral. Quiere salir del estándar y de lo que tiene programado. ¡Qué guacha! Escuchá, y esto siempre creo que debe ser la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué no sea, no digo una vacuna, pero por qué no sea, vos decías, bueno, ahora se va a poder hacer pesquisa en un futuro cercano por líquido, ¿no? Por el líquido, alguna cosita rara que circule por la sangre que la puedan pesquisar con tecnología. Ahora, nada de una vacuna, de una prevención, de algo. Hay muchos. Por ejemplo, el ejemplo más simple es la vacuna contra el HPV, que es el virus del papiloma humano. Y Mariela que estaba justo... Y es una vacuna que tiende a buscar una cuestión tipo preventiva para que un virus con potencial oncogénico, que significa con el riesgo de que pueda degenerar una célula, genere un tumor. En el caso del cervix, cabeza y cuello, etc. Que ese es un virus que puede generarlo. Sí. Entonces, ese sería un tratamiento preventivo. Bien. Ahora, hay muchos otros. No es que no, hay muchos otros más. Y los tratamientos también, algunos tienen intenciones curativas. No es solo paliativo. Paliativo significa solo tratar de controlar o cronificar la enfermedad. También depende mucho la forma de presentación y el momento en el que uno lo agarre o lo diagnostique. Perfecto. Esto un poco ya lo contestaste hoy, pero vamos a ampliarlo. Preguntar al doctor por qué con 2 biopsias negativas de próstata sale el PSA largo. Está muy bien. La pregunta, a ver, no pueden ser 2, pueden ser 4, pueden ser 6. También muchas veces sucede que uno puede biopsiar un área que no es claramente patológica. Ahora, el valor del PSA no necesariamente refleja el cáncer. Las células de la próstata, por ejemplo, con patologías benignas, también lo pueden aumentar al PSA. Bien. La hiperplasia prostática benigna, que es una patología muy común, a lo largo de la edad también puede aumentar el PSA y no necesariamente hay un cáncer de basal. Por eso digo que cuidado de escuchar lo de los marcadores tumorales como que realmente marcan tumores. Claro. No necesariamente. Hay urólogos que dicen, si vos no tenés antecedente familiar, no te hago el PSA. Yo le pido que me lo haga igual. Si son 2 pesos más y... Es una pregunta que también está bueno aclarar. El antecedente familiar, los oncólogos interrogamos mucho.
¿Sí? Muchos siempre con los antecedentes ¿Y cuánto familiares. más atrás van? ¿Van al abuelo? Hasta lo que podemos. En general lo que nos importa son 3 generaciones, más que nada por la disolución del ADN, de cómo va cambiando. Pero dicho eso, no todas las patologías oncológicas son hereditarias. De hecho, la minoría son hereditarias. La minoría. Lo que pasa es que lo hereditario también ayuda a hacer un rastreo mucho más cercano y más específico para el paciente en cuestión. Claro. Digo, si yo tengo una mujer joven, 40 años, que su madre tuvo un cáncer mama y su abuela tuvo un cáncer mama, no necesariamente tiene componente hereditario. Eso significa que tiene más riesgo de tenerlo, pero no que lo va a tener. Entonces, la idea es, si tiene más riesgo, es pesquisarlo de manera temprana. Y por eso se le recomienda los controles estrictos. Porque, bueno, es lo que se llama la carga genética, pero no quiere decir que la tenga en sí. Ahora, menos del 10% de los tumores tienen componente hereditario. Me viene el caso así, pero me bajó como agua de tanque, el caso de la actriz Angelina Jolie, que tenía la madre y la abuela con antecedentes, y ella se hace una pesquisa rara, bien, algo a nivel de análisis, que le dice, tenés un, no sé, 70%, y ella se hizo la mastectomía sin estar enferma, como preventiva, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es cierto. Fue un caso muy conocido. Es un caso de... Aparte habilitó una discusión a nivel mundial. Sí, es una discusión terapéutica preventiva. Tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de la mama, en el caso del ovario, del cáncer de ovario, a veces en algunos, no en todos, se pesquisa lo que se llama el BRCA1 y BRCA2, BRCA1 y BRCA2. ¿Qué significa esto? Es un gen. Las siglas que no claro, sabían. Es un gen que en las personas portadoras de la mutación BRCA, digo BRCA, pero es BCR1-2, BRCA para el cotidiano, para hablarlo todos los días, las personas que tienen esa mutación tienen un riesgo muy aumentado de desarrollar patología. Pero riesgo, no tienen la enfermedad. No tener la mutación significa que vas a tener la enfermedad. Significa que te tenés más riesgo de tenerla. Claro. O sea, es una cuestión de riesgo. Tomó una decisión de esta chica tomó una decisión de reducción de riesgo. ¿Cómo uno reduce el riesgo? Si yo tengo cáncer de mama, o tuve cáncer de mama en la familia, tengo el gen mutado, en el caso de este caso particular, que es cierto, fue muy comentado. Angelina Jolie, la actriz. Claro, tenía la mutación presente. El tratamiento preventivo que se hizo fue lo que fue la mastectomía bilateral, y donde saca la glándula y además el vaciamiento ovárico. ¿Por qué? Para reducir ese riesgo de que la enfermedad pueda aparecer. Pero no fue un tratamiento de enfermedad, fue un tratamiento de riesgo. Son dos cosas diferentes. Sí, pero qué cojones, ¿no? Qué valentía esta mujer. Pero bueno, es una decisión personal, ¿cierto? Sí, pero vos sabés que en Macoro, 6-7 años atrás, se generó una discusión a nivel mundial que puso, como pasa muchas veces con el cine, te ponen discusiones que estaban directamente, no existían en el GPS de nadie. Convengamos que son casos sensibles, primero por la llegada a nivel poblacional que tienen. Claro. Digamos, no es el único caso, hay un montón, y de hecho tenemos consultas muchas veces de esta parte. Es frecuente la consulta, si es que me tengo que hacer, si me tengo que sacar la otra mama, si no es una recomendación global, son recomendaciones específicas. Y para eso hay una gran herramienta que tenemos los oncólogos también, que lo llama el asesoramiento genético, que lo utilizamos mucho. Y tenemos gente especialista en asesoramiento genético cuando lo necesitamos, por supuesto. Hola, preguntar al doctor qué significa leucemia aguda. Muy buen programa, Daniel, felicidades, nos dice Charlie. Las leucemias y los linfomas, los mielomas, no dejan de ser lo mismo que la patología oncológica sólida, que es la que tratamos los oncólogos, sino la que refrenda a las células tumorales de origen de la sangre, digamos, los glóbulos blancos, fundamentalmente, y las células que derivan de la sangre, que también pueden degenerar. Y el tratamiento es eso, lo agudo o lo crónico depende de la forma de presentación y de cómo sintomatológicamente evolucionan. Perfecto. Buen día, saludos al doctor de parte de la familia de Blanca Cardoso, un genio, doctor, lo amamos. Nos dice, ¿hace cuánto que estás acá? 3 años y algo, y algunos meses. Bien, porque bueno, indudablemente adoptaste todas nuestras costumbres y las adoptaste muy fuerte. Sí, puede ser. Acá me dice, buen día Daniel, saludos al doctor Anselmo. No solo que es un buen médico, sino que es un buen pescador de dorados. Saludos del amigo Pancuca. Sí. Así que, y bueno, y acá hay una persona, Agus, que me dice, buenos días Daniel. Ya lo hablamos, Agus, recién. Me gustaría saber qué opina el doctor de la importancia que se está empezando a dar hoy en día a la psico-oncología. A mi parecer, factor fundamental en la terapia. Sí, lo hemos hablado. Acá la especialista que viene 2 veces al mes es la
licenciada María Florencia Martínez, con la cual hemos tenido la oportunidad acá en 2 o 3 oportunidades de conversar con ella. Creo que la última vez vino con el doctor Niquís y la verdad que obviamente, respondo por vos, es espectacular. Sí, o sea, sí. es necesario no solamente para el paciente, sino para todo su entorno. Te digo más, es importante para nosotros, como para trabajar. El trabajo en equipo le facilita la vida al paciente, pero también le facilita la vida al profesional. ¿Y vos cómo te llevas con eso? Tratás a una persona 3, 4 años y esa persona se va. ¿Duele? ¿Mucho? Sí. Hay una creencia errónea, muchas veces, hablo por lo que me toca a mí, de que uno sale del consultorio y se olvida todo, no. Da vuelta la página y es otra persona. No, yo llego a mi casa y también me pongo mal igual que cualquier otra persona, a mí me influye en lo personal. ¿Y te dice, hoy qué pasó? Y ahí te ven ya en Sí, tu cara, en tu caminar. Yo trato de no transmitirle a mi mujer o a mis hijas mi pesar muchas veces con muchos pacientes, por una cuestión... llorar? Sí, claro que sí. Muchas veces me ha sucedido y sobre todo con casos muy sensibles. Siento mucha culpa muchas veces y la sensación de culpa es de no poder ayudar, no poder haber dado una mano a alguien importante. ¿Por qué sentís culpa? Si vos sabemos que das todo. Por las limitaciones que tenemos todavía con la ciencia, que podríamos brindar algunas cosas más y creo que el futuro nos va a ayudar mucho, sobre todo lo que hacemos en este tipo de especialidades, que a veces son especialidades cuasi límites, por así decirlo, sensibles. Lo que uno no es inmune al dolor ajeno. Uno tiene que poner, me parece que de cierto modo tiene que poner lo mejor de uno para hacer, yo creo que la mejor indicación posible para el paciente de acuerdo a su patología y brindarle la capacidad que tenga el mejor tratamiento disponible, al menos a nivel nacional, claramente. Sí. Eso no significa de que uno no sienta a veces la sensación del fracaso frente a la no respuesta a un tratamiento, a que un paciente tenga alguna complicación severa por un tratamiento, o incluso que el paciente se muera por la propia enfermedad. Sí, una vez yo lo tomo como fracaso, no puedo negarlo. Te hice emocionar, disculpa. No, pero es una buena pregunta, es válida. Digo, también hace que te demuestra que somos también seres humanos y que los problemas no se quedan en el consultorio. Es una realidad. Yo, con mi equipo de trabajo, todos mis pacientes tienen mi teléfono, con lo cual mi teléfono no se apaga jamás. Y el contacto es permanente, a veces uno responde antes o después, pero tratamos de mantener esa relación fluida, donde el paciente no tenga que recurrir a un consultorio por si tiene alguna duda mínima, digamos, o si hay alguna complicación o una urgencia, que pueda conectarse con nosotros o incluso hacer las recomendaciones rápidas para evitar complicaciones de algunas cosas. No, me emociona porque yo amo mi especialidad, me gusta mucho, la verdad que la disfruto. Yo soy clínico y oncólogo y ambas especialidades las disfruto. Eso no quiere decir que por disfrutar la especialidad no me lleve muchos chascos, digo que no sufra contra el fracaso terapéutico, también lo sufro. Gracias, Anselmo, un placer. A disposición para lo que necesites. Un placer invitarte a vos, a la doctora Orlando, a todo ese equipazo que tienen ustedes. Y me habilita nuevamente para invitar, a raíz de esta pregunta que me hace esta mujer, volver a invitarla a María Florencia Martínez, porque la verdad que los programas que hemos hecho con ella han sido muy buenos. Sí, vale la pena, la verdad es una profesional absolutamente íntegra, a mí me gusta mucho particularmente la calidad humana que tiene y la calidez humana que tiene. Impresionante. Gracias, Anselmo. Encantado. Hacemos una pausa y ya está en los estudios de Literal Televisión el doctor Juan Sebastián Marichal, que es fiscal del MPA, de lo que es este nuevo sistema acusatorio que venimos disfrutando ya, por decirlo de alguna manera, hace varios años. Cómo cambió la cuestión del abordaje en términos judiciales. Antes el sistema acusatorio, bueno, la investigación, todo lo hacía el juez, recordará cuando se cambia todo el sistema. Bueno, pero hace un par de años se les incorporó el tema también del narcomenudeo. La justicia federal le da a la justicia provincial y de hecho lo vemos casi todos los días o día por medio, si no hay allanamientos, hay una cuestión. Vamos a hablar después de la pausa con el doctor Juan Sebastián Marichal. Ya venimos, dale. Doctora Jessica Galo, médica clínica, especialista en reumatología. Atiende en el nuevo Centro de Reumatología y Especialidades Ana de Urbano, donde se tratan enfermedades reumatológicas como artrosis, artritis, psoriasis, lupus, esclerodemia y enfermedades poco frecuentes. Además, encontrás médicos clínicos, endocrinólogos, pediatras, laboratorio y profesionales para rehabilitación para estas enfermedades, brindando una atención personalizada e integral. Solicitar turnos al 3482 203870 o en calle 12, número 182, Avellaneda. En Pet Planet conseguís todo tipo de alimento para tus mascotas.
Variedad en marcas, calidad y precio. En accesorios, arneses, collares, juguetes, cuchas, ropa y muchos artículos más. Conoce nuestra nueva clínica veterinaria pegada a nuestro histórico local. Pet Planet. Amamos a las mascotas. General López 785. WhatsApp 3482-530284. Urgencias 252064. Seguinos en redes sociales. Llega la Expo Rural Reconquista 2025, del 8 al 10 de agosto en el predio de la Sociedad Rural Reconquista. Una nueva edición que nos acerca a los 90 años de historia y tradición. Ganadería y remates, charlas y conferencias, destreza criolla, patio de comidas, shows en vivo y por supuesto, exposición de empresas, industrias y comercio. La muestra más importante del año del 8 al 10 de agosto. 89ª Exposición de Ganadería, Agricultura, Industria, Comercio y Servicios de la Sociedad Rural de Reconquista. Sé parte de la gran historia. La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Reconquista, informa que están abiertas las inscripciones para curso de extensión universitaria en modalidad presencial y virtual. Toda la información la podés encontrar en www.frrq.utn.edu.ar o llamando al 3482 53 60 35. Descubre el auténtico sabor en Fiambrería Los Hermanitos. Nuestros exquisitos quesos y fiambres te llevarán a un viaje gastronómico inigualable. Vení y elegí entre una amplia variedad de productos premium, perfectos para tus comidas o reuniones especiales. Te esperamos con los brazos abiertos y los sabores listos para conquistar tu paladar. Fiambrería Los Hermanitos, Sarmiento 1214. Todos tenemos sueños. Ayúdanos a ayudar a los que necesitan cumplirlos. Soñare se une a Cáritas Parroquial para que junto a vos ayudemos. Te damos un súper descuento por tu viejo colchón en la compra de uno nuevo y lo donamos a quien más lo necesita. Ayúdanos a ayudar. Soñare junto a Cáritas y vos, porque juntos podemos cumplir muchos sueños. Somos pioneros en la fundación de un centro de cardiología intervencionista para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Contamos con un staff médico, técnico radiólogo y enfermería disponible las 24 horas. El Centro de Cardiología Intervencionista continúa creciendo y mejorando su servicio para ofrecer la más alta calidad de atención a nuestros pacientes. Décimo remate de reproductores de la Unión Agrícola de Avellaneda. Sábado 30 de agosto en el predio de la familia Paraje El Timbó. Ruta Nacional 11, kilómetro 807. Toros y vaquillas de las razas Bradford, Brangus y Brahman, provenientes de cabañas de zonas de Garrapata del norte argentino. Diferentes formas de pago y financiaciones especiales. Sábado 30 de agosto, décimo remate de reproductores de la Unión Agrícola de Avellaneda. En Reconquista, la Universidad Católica de Santa Fe tiene una opción para vos. Conocé todas nuestras propuestas presenciales y a distancia en www.ucsf.edu.ar. Universidad Católica de Santa Fe, sede Reconquista. Te acompañamos a tu futuro. En Chemes, el mes de los niños viene con promos increíbles. Te lo mereces, cómpralo. Hasta 45% off y hasta 12 cuotas sin interés. Haceles el mejor regalo y te lo llevamos gratis. Ingresá a chemesweb.com.ar o visita nuestras sucursales. Compra en Chemes. Entrega a domicilio sin cargo. Consulte zonas de influencia.
Te invito a visitar Supermercado El Mangucho, donde encontrás precios muy cuidados, productos de calidad superior y más de 10 platos exquisitos para que al mediodía no tengas que preocuparte por la comida. También tenemos todo tipo de mercadería y las mejores frutas frescas. Además, podés hacer pedidos de catering y tortas para eventos, fiestas o reuniones familiares. El Mangucho, calle 7, esquina 20 en Avellaneda. Desde el comienzo, la luz nos muestra el camino y su energía nos pone en movimiento. Nuestra misión es llevar esa energía a tu hogar y juntos acompañar el cambio hacia el futuro. Proyección Electroluz Energías Renovables presenta sus kits de paneles solares adaptables. El futuro está sucediendo. Hagamos nuestra parte. Proyección Electroluz. Bueno, gente, muchas gracias. Pues se fue el doctor Bertetti y llegaron un montón de mensajes, pero bueno, creo que fuimos bastante claros con todas las consultas. Y como yo te decía al comienzo del programa, nos dedicamos a la salud y a la justicia. Y está con nosotros el doctor Juan Sebastián Marichal, que es fiscal del MPA. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Bien? Pues todos te conocen por Sebastián. Sí, me conoce con Sebastián, pero no me ofende que digan Juan o... Juan solo por ahí me pierdo un poco, pero Juan Sebastián no. Yo tengo un amigo que está en Rosario, que es Leonardo Pablo. Nos enteramos que era Leonardo como a los 20 años. Le ¿no? Es Pablo. Pero bueno, si te dicen Juan no te sorprende. No, para nada, ya está acostumbrado. ¿Cómo están las cosas por el MPA? Te pregunto algo más abierto. Se han nombrado 4 fiscales. ¿Tenés idea de cuándo comienzan estas personas a trabajar? No, estamos en contacto con los 4 fiscales. Sí, han venido a conocer y en algunos días que han podido, pues tienen sus cosas obviamente, a ubicarse y... lo que no tienen es fecha de jura, que es que un acto administrativo en el cual la Corte los incorpora y a partir de ahí empiezan a tener funciones. Esto está demorando, bueno, y esperemos que sea pronto. Usualmente suele ser 15 días después de que aprueben el pliego, más o menos ya viene, el pliego se aprobó en mayo y bueno, esperamos que ingresen porque tienen que cubrir cargos vacantes que ya había, más cargos que existen a partir de la destitución de 2 colegas en el mes de febrero y también en junio. Por lo tanto, estamos urgidos, digamos, todos los días tenemos promedio a veces 5 o 6 audiencias durante el transcurso de 6 horas, y además de turnos y demás cuestiones, juicio, te comentaba antes de ingresar que tengo un juicio miércoles, un tema que no tiene que ver con los casos que habitualmente tenemos en los turnos, pero bueno, es un cúmulo de materias tan diversas, una enciclopedia realmente, la variedad de asuntos que investiga la Fiscalía. Y bueno, esperemos que lleguen para poder trabajar de una manera un poco más organizada. Ya lo creo. Me surgen varias preguntas por tu comentario y después por lo que pasó recién en el corte cuando cambiamos de invitados, que vos se saludaron muy amenamente con el doctor Bertetti y vos me decías recién, yo tengo ahora un juicio por mala praxis. Uno piensa siempre en los fiscales, robo, hurto, abusos, drogas, y no piensa en otras cosas también. Me gustaría después que me cuente un poco la faceta, la amplia gama, el universo de temas o delitos o presuntos delitos que ustedes investigan. Pero me nombraba y veo con buenos ojos que ya hayan tenido contacto con los 4 nuevos colegas, varones, mujeres. ¿Cómo es el grupo de los 4? 2 mujeres, una de ellas es oriunda de Vera, otra de Santa Fe, y 2 varones, uno creo que también es de Santa Fe y otro de Rosario. ¿Y tienen asignado qué tipo? Porque ustedes tienen, por ejemplo, la división de género y demás, que está la doctora Díaz acá y el doctor Ereñú, ¿no? ¿Y ellos vienen para tareas generales o tienen asignado, por ejemplo, una división de este tipo? Y de momento no, porque hay ideas, hay proyectos, por supuesto que eso el fiscal regional, la Fiscalía General también es la que tiene que aprobar el organigrama y distribuir las estructuras de trabajo, bueno, pero
sí, algunas van a estar en el área específica de género, sexual y familiar, junto con Valentín Ereñú y Georgina Díaz, y después posiblemente otro fiscal más alguno de los nuevos que se lleguen, y otros irán a otras áreas, también en la unidad fiscal de Reconquista o Vera en principio, salvo que haya modificaciones, por supuesto. Perfecto. Recién hablábamos, bueno, como decía, un caso de mala praxis, que tiene que ver más con la medicina y demás. También puede haber casos industriales, alguna rotura, lo que sea, alguien que se lastima. La diversidad, porque nosotros nos llegan generalmente los partes de prensa los días lunes, donde nos dicen las audiencias que va a haber en la semana, y bueno, uno ve que hay un alto porcentaje de abusos de cuestiones de género, pero también hay robos, hurtos, pero no hay de otros casos como este que me mencionabas, no tanto. ¿Cuál sería el abanico de cosas que por lo menos vos has atendido en todo tu periodo como fiscal? Bueno, ahora se le incorpora el narcomenudeo también. Sí, el narcomenudeo, menores y también faltas. Se incorporó hace 4 o 5 años, que eran las contravenciones del viejo sistema. Bueno, las faltas y contravenciones. Nosotros, en la Fiscalía se investiga todo delito que no sea federal hoy por hoy, y dado que el narcomenudeo pasa a ser delito provincial, prácticamente la competencia federal es cada vez más limitada. Obviamente estamos hablando de delitos penales, si bien lamentablemente ocurre que muchos conflictos que no son penales también terminan, o las personas recurren al ámbito penal, conflictos vecinales, cuestiones de familia, del derecho de familia, me refiero, no violencia familiar, cuestiones de también de civiles, desalojos o muchas cuestiones que a veces bordean, en realidad no son parte no deberían ser consideradas delitos penales, pero que de alguna forma, porque lo saben los colegas que están en la policía, que saben las personas que van a las comisarías, van por fines muy diversos y que van muchas veces por cuestiones que no tienen que ver con delitos penales, pero sí el abanico, desde los casos más graves como femicidios, que recientemente ha tenido una condena, la Fiscalía ha logrado una condena por un femicidio en Calchaquí, hasta delitos ínfimos quizás en cuanto a significancia sí social, que genera mucho malestar, pero como hurtos o tentativas de hurtos o robos, que la Fiscalía trabaja, procesa. También ha aumentado el caudal de personas detenidas por este tipo de hechos. En los últimos años se ha triplicado, hasta esto lo sabemos todos, también las personas que están en las celadurías, en las alcaldías, aumenta la cantidad de detenidos y presos, que en general los fiscales estamos trabajando, más que nada lo que son delitos contra la propiedad, que estamos hablando de hurtos, robos, que lo que se llama vulgarmente como el repitente. La idea es aumentar la dosis de detenciones para tratar de incidir de alguna forma en que se pueda abarcar el mayor universo de causas para de alguna forma reducir o colaborar, porque no es el único factor, a reducir la tasa de delitos. ¿Cambió la posición del MPA en los últimos tiempos? Hay como una mayor, ayúdame a encontrar la palabra, ¿será rigidez? ¿Será más mano dura o pedidos más específicos? Decir, no, yo voy a pedir la máxima en este caso. ¿Cambió un poco la postura de todo el grupo de la MPA? Estadísticamente, en lo que fue revisar la planilla de causas, se triplicó la cantidad de personas detenidas de este año al año pasado, y a su vez del año pasado al año anterior. Es decir, en un mes personalmente he llegado a tener más de 30, 40 presos nuevos, y el año pasado quizás en el mismo mes había 10, 15, y a su vez el año anterior menos. Pero eso todos los fiscales lo sabemos, y ha aumentado en todo se está deteniendo cada vez más gente, y hay por delitos que quizás en otras circunscripciones, también hay que rescatar esto y resaltarlo, quizás en otras circunscripciones no sean tomados como hechos graves. Aquí se valora cuando hay muchas causas, aunque sean delitos leves en el sentido de hurtos no violentos, que por ahí es problemático. También hay circunstancias que obviamente no la vamos a abordar del todo. Nosotros somos Fiscalía y abordamos la cuestión penal. Cuando hay mucha incidencia del consumo de estupefacientes y de delitos cometidos por personas que están, no digo bajo los efectos, pero de alguna forma necesitan
consumir lo que encuentran a la mano, digamos, lo que les es más fácil. Sí, también hay más el flujo de causa de delitos sexuales, violencia de género y familiar, por supuesto que siempre fue alto en la circunscripción, lo sé porque trabajé 5 años, casi 4 años exclusivamente en ese área, y porque históricamente he tenido más juicios de este tipo que de otra materia, prácticamente más de 25 juicios de este tipo de materia, y no sé si llego a 5 juicios de otros temas que no sean delitos sexuales, violencia de género y familiar, más que nada delitos sexuales, y lo mismo le pasa a Valentín Ereño, a Georgina Díaz y a todos los fiscales que trabajan esta materia, que prácticamente van a juicio y tienen que estar hasta las últimas instancias litigando por este tipo de delitos que acá sí tienen una incidencia bastante importante. Recuerdo casos emblemáticos que te ha tocado a vos actuar, que fueron de mucha prensa, digamos, de mucho estado público. Y vos recién decías, bueno, se triplicó de un año al otro y de un año al otro. Yo sé que tenés una mirada social del tema, porque esto acá no es que solamente nosotros trabajamos, el juez y listo. Acá hay un flagelo transversal a la sociedad que es la economía, las drogas, la falta de educación. Hemos hablado con la ahora ya jubilada doctora Del Bon, la doctora de menores, la jueza de menores, que me decía acá es eso también, la falta de educación, el deterioro de todo el entramado social, el tejido social que se llama, genera que haya más de esto, ¿no? También inclusive en los casos de abuso. En los casos de abuso hay una cuestión de falta de educación, de conocimiento, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Pero la sociedad está muy crispada, Sebastián, y ustedes están ahí en el frente de batalla. Sí, nosotros, y no solamente nosotros, pues nosotros somos parte de un sistema penal y un sistema que también abarca a la labor policial, claro. Y nosotros lo más importante es entender que cumplimos un rol específico, no el todo, tampoco somos ajenos, tampoco implica que el no accionar o el accionar no tiene ninguna influencia, sí influye, pero no es el único, por supuesto. Tampoco es todo responsabilidad de los jueces ni tampoco de la policía resolver toda la conflictividad social. Sí somos un entramado, yo creo que todo el sistema penal y de seguridad es un entramado que está cada vez más demandado, y lo sabe desde el primer policía, fiscales y jueces, en lo penal me refiero, y también en otras ramas, pero no somos la única parte del sistema social, económico y político, ¿no? que abarca obviamente otras cuestiones. Quizás el eje central de la sociedad es la economía, y a partir de ahí se articulan los otros órdenes, pero no somos ajenos, pero tampoco somos ni los únicos ni tampoco los menores, somos responsables de nuestra función. Sí puedo decir que no podemos aseverar que haya crecido el delito sexual o familiar, son cuestiones quizás más arraigadas en lo cultural y también en cuestiones de orden familiar, cuestiones sociales. Sí, pero no hay más denuncias, sí, eso siempre, desde que he trabajado en la materia, o sea, hay más posibilidad de develar estas situaciones en ámbitos distintos como escuela, centro de salud, las personas se animan más. Sí, ahí puedo decir, no es que crece, yo no creo que crezca, ¿no? Mi opinión es que no crece, sino que se denuncia más. Después sí hay otros delitos, obviamente el homicidio y otros delitos, uno puede decir si crece o no, los delitos contra la propiedad, pero no en el sentido de los otros, porque siempre estuvieron ahí. Sí. Nos decía esos días pasados el comisario David Robert de la agencia, y también la subcomisario Eva Leguiza, que está en la parte de femicidio, nos decían lo mismo. O sea, nosotros nos creemos que haya mucho más. Quizás antes no se veía, no se denunciaba, no se conocía. Entonces, a medida que fuimos evolucionando como sociedad y también en los sistemas de comunicación, me refiero no solamente a un programa de televisión radio, sino la comunicación familiar. Antes, cuando era chico, no se hablaba de eso en la mesa del hogar, ¿no? Y toda esa evolución hizo que haya más casos también, o que se evidencien más casos ahí. Ustedes me decían, no trabajamos solo, está la policía con sus diferentes áreas, están los jueces, está el CAP, ¿no? CAJ, está el CAJ también. Bueno, hay distintos niñas y familia para distintos casos, entonces hay una articulación. Ustedes también se sostienen, por ejemplo, como lo decían Robert y Leguiza, en lo que es la municipalidad, las comunas. Hay intervenciones, por ejemplo, a ustedes, ahora que están las nuevas oficinas de denuncia, en este caso a nivel provincial a cargo de la doctora Patricia Virilli,
conectan bien con eso, les llegan las denuncias en tiempo y forma, ustedes también accionan en tiempo y forma con los centros de denuncia. Sí, sobre todo, más que nada, no quizás delitos contra la propiedad, eso, pero en cuestiones de violencia familiar y sexual nos han puesto en alerta y eso es muy bueno que ellos nos avisen de determinada situación y después vemos cómo se la enfoca antes, durante y después del proceso de denuncia. En ese tipo de delitos sexuales e intrafamiliares, el seguimiento es esencial para poder sostener la prueba de un caso y sostener a la víctima, evitar la retractación, porque la retractación existe como un fenómeno estructural en un altísimo porcentaje de este tipo de casos, que tiene que ver con que nosotros no le podemos resolver y el sistema judicial y tampoco el sistema asistencial puede resolver la cuestión económica y las dependencias afectivas. Por eso, gracias a las municipalidades de toda la zona y el sistema de salud pública, es posible, inclusive te diría, sostener y poder ganar o llevar un caso a buen puerto, o que la causa termine sin poder continuarse por falta de pruebas, básicamente. Claro, exactamente. Hacemos una pausita, sí, Sebastián, puede ser. Seguimos conversando con el doctor Marichal, fiscal provincial acá del sistema penal, que cambió hace unos años, 2014 cambió, ¿no? Sí, sí. Y bueno, entrevistamos también al doctor Altamirano. Pues yo a veces he sido crítico, y lo reconozco, Sebastián, del tema de los juicios abreviados. Soy como que todavía no me termina de cerrar, pero es una cuestión muy personal, no es para que la confrontemos. Y él me decía, dale tiempo, el sistema acusatorio es muy joven en términos de que empezó ahora, a mi criterio, y él fue un claro defensor del nuevo sistema, del MPA, del nuevo sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe, porque dice, funcionó en otros lugares, quizás nos falta tiempo. Insistía, como todo el mundo, que faltan fiscales, que faltan herramientas, que falta infraestructura. Entonces, por ahí a veces uno hace un juicio de valor sin querer o porque está movido por algún sentimiento, una emoción, pero me decía, como abogado te lo digo, yo no soy crítico, creo que hay que darle bastante tiempo también. Ahora aparecieron los centros de denuncia, también son nuevitos, nos decía la doctora Patricia Berilli, la gente no se acerca como debería acercarse, o en el número que debería acercarse, porque no lo conocen, siguen yendo a la policía. Entonces son cambios que se van dando, que a veces, como todo cambio, lleva su tiempo. Pequeña pausa y seguimos conversando con el fiscal, el doctor Juan Sebastián Marichal. Ya venimos. Este Día del Niño, Colores te ofrece un 10% de descuento por pago contado y 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Dibuja una sonrisa en colores. Dibuja una sonrisa en colores. Vamos a jugarlo. Vamos otra vez. Porque en adelante llega el 33. El club de la suerte. Te llama otra vez. El bingo de adelante es el 33. Vamos a ganarlo. Vamos otra vez. Con el 33. Llega el 33. El club de la suerte. Te llama otra vez. El bingo de adelante es el 33. Melissa Márquez Gerard, Salón junto a las Tres Marías, brindan un espacio pensado para la mujer, decoración y belleza en un solo lugar. Trabajamos con productos premium para tu cabello, como Kerastase, L'Oreal y Olaplex. Brindamos un diagnóstico personalizado. Como sabemos que tu tiempo vale, contamos con un espacio donde podés hacer home office o leer un libro. Vení a vivir la experiencia en nuestro salón, ubicado en Avejer 445. Malvinas, concesionario oficial Steel en toda la región. Marca líder en motosierras y motoguadañas. Contamos con el mejor asesoramiento para encontrar una solución a tus necesidades en el trabajo y en el jardín. Malvinas, una gran variedad de repuestos para todo tipo de máquinas, además de un excelente servicio técnico. Malvinas, calle 9, 626. Podés comunicarte al 15 57 09 87. Malvinas.
La Picadita, nuevo local en Iriondo y 25 de mayo. Atendido por sus propios dueños, cortamos quesos y fiambres en el momento. Preparamos todo para eventos, colaciones, despedidas. Además, gran variedad en pizzas, tartas, escabeches, sándwiches, dulces. La Picadita. Vení a conocernos. En Refrigeración Avellaneda encontrás ofertas de electrodomésticos. Visita nuestra página www.refrigeracionavellaneda.com. Busca nuestras ofertas destacadas. Consulta promos con tarjetas 3, 6 y 12 cuotas. Somos vendedores de Mercado Libre desde hace 6 años. Refrigeración Avellaneda. Seguinos en redes sociales. Cuando pasa lo inevitable, lo importante es tener a quién llamar. AME24 es el nuevo servicio de asistencia médica 24 horas que va a estar para vos ante cualquier urgencia o emergencia. Ambulancias con tecnología de vanguardia. Enfermería en base y traslados urbanos e interurbanos. Tenemos planes individuales, familiares y corporativos. Consultanos por WhatsApp al 3482 29 93 90. AME24. Cambió. En Santiano, ahorra tiempo. Descubrí más y mejores ofertas y hacer rendir tu dinero. Si vas a construir, elegí Santiano. Hipólito Yrigoyen 541 Reconquista. Santiano, creamos tu espacio. En Mutual Román tenemos una gran noticia para el personal estatal y los jubilados de la provincia de Santa Fe. Nueva línea de ayudas económicas de hasta 8 millones de pesos con la mejor tasa. Es momento de proyectar, de aprovechar, de concretar. Consultas vía WhatsApp 3482 44 10 59. Mutual Román, siempre más a tu favor. En Sanatorio Norte ampliamos los horarios de atención los días sábados en nuestros servicios de tomografía, ecografía, laboratorio, mamografía, radiografía y más. Recordá que tenemos guardia médica las 24 horas y trabajamos con todas las obras sociales y prepagas. Sanatorio Norte, Avenida San Martín 1126 Avellaneda. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 3482 648 732. Desde Avellaneda y para toda la región, decidimos invertir en maquinarias de última generación y en modernas unidades de reparto para lograr un producto y un servicio de excelencia. Soda Cachito y Agua Cristal. Contamos con los más avanzados sistemas de tratamiento de agua, como ósmosis inversa y ozonizador, porque queremos ser los mejores en el rubro. Trabajamos incansablemente. Soda Cachito y Agua Cristal, símbolos de máxima pureza. Neumáticos Larrauri, representante oficial FATE. Cubiertas agrícolas, auto, camioneta, camión, financiación propia. También podés comprar todos los productos con ahora 12 o 18 cuotas. Alineación, balanceo, tren delantero, amortiguadores. Neumáticos Larrauri. Boulevard Hipólito Yrigoyen 780. Teléfono 03482 429 205. Continuamos en otra mirada con el doctor Juan Sebastián Marichal, fiscal, y planteamos antes de irnos al corte cuál es su mirada, ya sea como funcionario público judicial, como persona también, en este cambio que hizo la justicia del sistema acusatorio sobre los juicios abreviados y otras opciones que surgen también, que no es llegar específicamente al juicio y a una sentencia, sino la previa y la solución, ¿no? Que por ahí en países desarrollados uno lo ve como más habitual. En Estados Unidos o hace esos juicios que hay, no sé, 20 casos a la vez, viene y se hace una sentencia, $1.000 de fianza y tal cosa, y problema solucionado. Pero claro, es Estado Unido en algún punto.
¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, el eje del sistema acusatorio, que es parte de la cultura anglosajona, es algo que viene de Inglaterra y sobre todo se desarrolla en Estados Unidos, es que no tienen la imagen de que la justicia, o sea, lo justo sea algo que emita un tercero, un juez, ni siquiera un jurado. Es decir, consideran que las partes tienen legitimidad para buscar salidas alternativas a juicio, y eso es inherente a un sistema acusatorio, posibilitar a las partes un abanico muy amplio de salidas alternativas que sea distinto a una condena en un juicio oral y público. Claro. Es para descomprimir, buscar resolver mayor cantidad de casos, cosa que el sistema viejo supuestamente no permitía salidas alternativas, pero en realidad no es que resolvía, sino que el resto quedaba ahí en la nada y se prescribía, y la idea es tratar de resolver más casos o buscar una salida, una respuesta, aunque no sea una condena en un juicio oral y público, adecuada al caso, de acuerdo a lo que las partes puedan negociar en mayor o menor medida, con la conformidad de las víctimas, el imputado, por supuesto la otra parte, sus defensores, querella, fiscalía. En eso va desde una conciliación, una mediación, hasta un criterio de oportunidad, desde una indemnización hasta una suspensión de procedimiento a prueba que no implique una condena, pero que es prácticamente tan obligatoria en cuanto a reglas de conducta como una condena, un juicio abreviado que implica una condena, igual que en un juicio oral, pero sin ir a juicio, aceptando el imputado el derecho de no ir a juicio, a cambio de una condena que se entiende sería menor posiblemente a la que podría tener un juicio oral y público. Esa es la lógica. Obviamente implica una renuncia, todo tipo de acuerdo implica una renuncia de cada una de las dos partes, todo tipo de acuerdo conciliatorio, y un juicio abreviado en cuanto a acuerdo implica tanto la renuncia del fiscal a la chance de que haya una condena mayor o que haya una condena. Una chance, pues no es seguro, nunca es seguro que haya una condena ni que sea mayor, pero la posibilidad también es la renuncia del imputado a que lo absuelvan o que le den una condena menor. Es decir, ambos ante la incertidumbre de no saber qué va a pasar y cuándo y lo que se va a demorar la causa, buscar una salida más rápida, temprana, obviamente con las conformidades. Nosotros raramente hemos llevado adelante esta salida sin consulta y conformidad. Entonces, lo que hay que hacer también es, cuando uno dice me pongo en posición de víctima, también piensa que la víctima es una persona que busca el castigo ejemplificador y máximo, y no ha sido así en muchos casos, y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con lo que he trabajado, violencia de género, familiar y sexual, pero también otros delitos, tampoco están muy interesadas en lo que vaya a pasar en el juicio y en el desgaste que implica tener que ir a declarar a juicio ya de por sí, y saber que no se va a cerrar de forma inmediata, sino que nunca se sabe la sentencia ni tampoco cuánto puede llevar hasta que esto quede firme o no, los recursos. Es una vía legítima, entiendo que es parte de una idiosincrasia cultural que viene de un sistema. En Estados Unidos hay una serie de posibilidades que nosotros no tenemos, está bien, pero que allá no se cuestionan. Allá, desde las penas máximas y desde en los castigos hasta los castigos corporales, como la pena de muerte misma, hasta salidas alternativas, tienen el más amplio abanico. Allá los fiscales pueden ponerse de acuerdo en no ir por todos los casos, cambian los hechos, cambian la pena, se ponen de acuerdo en qué lugar va a cumplir, en qué momento va a salir o no, y se negocia de una forma tan amplia que por lo menos no surge que ellos se cuestionen eso como ilegítimo, a pesar de que hay casos donde entre una cadena perpetua y una indemnización, y allá hay veces que lo han hecho, lo hacen los fiscales, jueces, defensores en Estados Unidos, sobre todo al principio de la causa, los fiscales como que al principio negocian, ya de entrada comienzan a negociar y a proponer salidas, y
ellos desde una visión moral, ética, jamás se lo han planteado. Nosotros tenemos un sistema, no es lo mismo. Acá tenemos muchísimas limitaciones y es lógico que sea así. Y hay controles y está lo fiscal general. La Fiscalía General ha concentrado cada vez más funciones y controlan. Entonces no hay tanta autonomía para llegar a acuerdos de ese tipo como en Estados Unidos, pero el sistema necesita y es parte de una lógica distinta. Excelente, sí, uno mira películas, por ejemplo, y aparte de realidades también, gente conocida que por algún hecho te hacen ir a declarar en Estados Unidos, vos ves que está el recinto del juez lleno de gente, entonces pasa el abogado con la persona, usted hizo tal cosa, reconoce lo que hizo, fianza $1.000, vaya a su casa y tiene que cumplir trabajo comunitario, pero lo van sacando como un poquito más rápido, bueno, es como que también la sociedad, no sé cuántos años lleva eso, pero ha evolucionado a lo largo de 30, 40, 50 años para llegar a lo que vos decías. Para ellos es natural. Nosotros llevamos ¿cuánto de nuevo sistema acusatorio? 11 años. 11 años, o sea que todavía estamos bastante fresquitos al respecto. Última pregunta y te libero. Hablábamos en el corte recién que se vio una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe y había varios temas en boga, y esto se va a título personal, por ahí no a la institución. Se habla del Consejo de la Magistratura, se habla del MPA, que el MPA hoy depende de la Corte Suprema. Sí. Está en un vaivén, está entre que la Corte Suprema o el gobierno, como que el MPA también está en un lugar ahí donde no termina de encajar, pero se está discutiendo eso. ¿Cuál es tu mirada? Sí, se está discutiendo el lugar institucional que va a ocupar el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. La perspectiva nuestra es obviamente tener autonomía presupuestaria, poder tener la posibilidad de designar a los propios empleados funcionarios sin pasar por la Corte, por el filtro de la Corte. Eso en realidad siempre estuvo. Y después en carpeta hay distintos proyectos, hay distintas posiciones, algunos pretenden que sea una autonomía, si uno mira los distintos proyectos de distintos partidos, hay proyectos de una autonomía absoluta, otros híbridos, otros que hablan de una autonomía pero dentro del Poder Judicial. Yo no estaría en condiciones de darte mi opinión personal, no porque no la tenga, porque vengo de un lugar institucional. Yo quisiera que cualquiera que sea la alternativa, que haya una plena independencia, y sobre todo se trate de darnos garantías para evitar presiones indebidas de distintos sectores, ya sea el mismo Poder Judicial también, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Económico, etcétera, que están en la sociedad. El que cualquiera sea con dar la mayor garantía de que nadie va a ser perturbado injustamente, por supuesto, mediante la aplicación arbitraria de procedimientos disciplinarios en cualquiera de los ámbitos que ya sea que quedemos dentro de la Corte, que vayamos al Poder el Legislativo, Ejecutivo o autónomos como extrapoder. A nivel nacional ha funcionado el sistema de extrapoder, no sé si se podría replicar en la provincia. Han pasado 40 años de la reforma, 30 años de la reforma constitucional, no han habido mayores inconvenientes por esta cuestión de la Nación, en cuanto que el MPF de Nación y MPD tienen su propio presupuesto y sus propias decisiones en cuanto administrativas y selección de personal también y la remoción. Es una posibilidad, espero que en la letra chica, porque esto no solamente el ideal no es suficiente, sino ver las condiciones en que se va a realizar, sea para que nos den una mejor situación de la que estamos ahora. Tenemos cada vez más funciones: narcomenudeo, justicia de menores, contravenciones, más la conflictividad social, que obviamente está en alza, y las fiscalías tienen la responsabilidad de impulsar la acción penal, cosa que no lo tienen los jueces y no lo tienen la defensa público-privada, ni los abogados particulares querellantes. Entonces, si vamos a tener semejante responsabilidad de hacer mover una maquinaria judicial, entonces tener la espalda presupuestaria y de personal suficiente, y también libertad de poder ejercer nuestra función, no digo
porque rendimos cuenta. Nosotros rendimos cuenta ante fiscal regional, fiscal general, la auditoría, la comisión de acuerdo en este momento. También rendimos cuenta cuando vamos a audiencia, que nos controla la defensa, los controla el juez. Hay varias instancias, y la hemos visto cómo se han utilizado. No es que no tengamos control de ningún tipo, pero que los controles no terminen de ser condicionamientos serios e indebidos sobre nosotros. Sebastián, un gustazo. No, por favor. Me encantó, sobre todo el último tramo de la conversación, porque veo que has leído varios proyectos que ustedes también desde el MPA están obviamente preocupados y ocupados de lo que va a pasar también en la Convención Constitucional, porque de ahí pueden llegar a salir cosas que les pueden cambiar o no la historia de ustedes. Así que bienvenido sea que también la justicia esté involucrada en este momento en esta reforma constitucional. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Gente, nos despedimos, nos reencontramos nuevamente en la próxima edición de La Otra Mirada. Que tengan un excelente resto de jornada. Hasta la próxima. Chao. LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local.